Hola, ¿qué tal, profes? ¿Cómo están? Saludarlos como siempre, un gusto. Vamos a ver dos ejercicios más que podemos aplicar con nuestras categorías. Estos ejercicios que les quiero comentar y compartir a la vez es precisamente ejercicios que nos van a ayudar para poder enfocarnos con el primer ejercicio a las situaciones de tensión, las situaciones de fuerza, y el segundo ejercicio a controlar la parte de los apoyos. Vamos con el primero. El primero eh, tiene algunas vallas. Podemos trabajar de 40 centímetros, pero como les he comentado, si lo estamos empezando a hacer, si no hemos estimulado la fuerza o tenemos por ahí todavía una carencia en el dominio de la saltabilidad, que mi jugador todavía no domina las tres fases del salto, que es la fase de impulso, la fase de explosión, la segunda fase, que es la fase de mantenimiento, la fase de vuelo, y la tercera fase, que viene siendo la fase de caída, la fase de. Si todavía no domina y notamos que incluso al momento de caer su pisada es muy incómoda, muy agresiva, notamos ahí un movimiento que puede ser incluso hasta lesivo, que, que incluso se escucha en la caída con toda la planta del pie, con el talón, y que aparte de eso le gana el peso, le gana la postura, se nota mucho en las rodillas, en el tobillo, en la falta de fortalecimiento de los músculos tanto isquiotibiales, puede ser todo ese tipo de situaciones, pues podemos decir que nuestro jugador todavía no tiene el control y el aprendizaje de algunas fases, principalmente la fase de caída. A lo mejor saltará en la fase 1 con una buena técnica, pero no ha aprendido correctamente la fase de caída o la fase de aterrizaje. Por tal razón, yo me iría yo a menos centímetros, ¿sí? Menos centímetros para enseñarlo, 15, 20 centímetros, 25 centímetros exagerado y cuidar mucho esa tecnificación. Posteriormente, cuando él tenga ese control, pues ya podré realizar ejercicios de 40 centímetros. Por eso el alumno quiero comentarles. Bueno, ¿qué tenemos en esta situación? Podemos hacer diferentes tipos de tareas. Puede hacerlo lateralmente el salto, podrá hacerlo incluso frontal, combinado y de regreso, como nosotros queramos, unipodal, bipodal, pero tiene que haber una perturbación, tiene que haber un choque, una inestabilidad, un pequeño contacto con una pelota que le puede originar esa perturbación, esa pérdida de equilibrio, pero ¿cuándo tiene que ser ese contacto? Ese contacto no va a ser cuando el jugador está cayendo. En los primeros momentos iniciales que hagamos este tipo de ejercicio, no hay que hacerlo, porque el jugador todavía si no tiene ese control, pues está reconociendo ese movimiento o aprendiendo ese movimiento, si nosotros en ese momento hacemos ese tipo de contacto, pues vamos a originar que hasta cercano a un momento lesivo. No sería lo correcto. Tiene que ser cuando el jugador precisamente va a hacer un estímulo de pasar hacia la siguiente valla o otro momento, ahí lo podemos realizar. Ok, si ya estamos más avanzados y ya queremos buscar incluso esa parte mayor de agresión de tensión y ya tiene control de caída, despegue, situaciones, pues sí podemos realizar en ese momento, pero siempre y cuando sean los puntos adecuados. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer también cuando esté el jugador saltando? Prácticamente hacer movimientos o cuando el jugador vaya a caer, que le vamos a hacer contacto. No es necesario que hagamos el contacto, podemos hacer ese movimiento de finta de causar un contacto para que el jugador precisamente esté en una tarea de respuesta, de resolución. ¿Sí? Muchas veces el jugador ya sabe que va a haber contactos y está esperando la parte del contacto, está esperando ese choque, porque él quiere luchar, que él quiere hacer una amplitud, quiere competir, y muchas veces no tenemos que hacerlo eso. Simplemente con que hagamos, que le vamos a dar un contacto, él tiene que estar sobre su tarea principal. Esto es una tarea secundaria que le va a desarrollar otro tipo de puntos y lo tiene que realizar. Podemos distribuir una ruta, podemos dejarle libre el movimiento, que haga el número de vallas, lo que queramos hacerlo, o incluso algo que yo les puedo sugerir, también lo pueden hacer con estacas y poner elástico a la altura indicada, ¿no? Obviamente es un poco más agresivo, un poquito más riesgoso, porque si el jugador no tiene control, pues se puede ir a chocar con la estaca, ¿no? Por ese el tipo de razón, puede ser esta parte. Otra cosa interesante que les puedo comentar en las estacas es que realicen estacas o lo que viene siendo la parte de las vallas, sobre todo en las vallas, que sean muy coloridas, ¿sí? Que se marque una coloración que se distinga sobre la tarea. Recordemos que el jugador ya tiene una presión por hacer una ejecución de tarea que le estamos pidiendo, más una intensidad y una calidad, y aparte va a haber un contacto, y sin el color de la valla
o si colocamos las estacas, no es tan visible, prácticamente puede haber situaciones que nos pueden afectar al aprendizaje, a la calidad y sobre todo a la ejecución. Incluso puede ser hasta riesgoso. Por eso es una parte interesante. También la fútbol o la pelota suelta, la de pilates, es interesante que se haga de un color que también él pueda distinguir para que venga ese tipo de contacto. Podemos hacerlo con dos jugadores a la vez, claro. Incluso si ya tenemos un control con el grupo y el mismo grupo ya tiene la dinámica, pueden iniciar hasta con tres jugadores. Hay que tener dos personas que estén con las pelotas para que precisamente nos hagan ese contacto. ¿Qué es algo más interesante sobre este ejercicio? Bueno, algo que podemos generar es que prácticamente primero debemos de enseñar la distribución, el que pueda recorrer ese espacio con la ejecución que pedimos y posteriormente ya podemos entrar con esos contactos. En este ejercicio tal vez iniciar la primera repetición ya con ese contacto probablemente no sea tan aceptable o lo más recomendable. Si hagamos dos, tres o una serie de que distribuyen, que hagan la tarea, que lo empiezan a controlar y a dominar y posteriormente viene la variante con la pelota. En el segundo ejercicio vamos a realizar una línea de lo que viene siendo aros. En esta ocasión sí necesitamos que los aros sean de diferentes colores porque pueden determinar tareas. Dependiendo del aro puede ser un tipo de apoyo, dependiendo del aro puede salir el compañero, los compañeros que vienen atrás. Y podemos hacer variación de movimientos con las distancias de colores. Colores que sean llamativos, colores que se distingan en nuestra superficie, porque muchas veces de repente estamos trabajando en pasto sintético y el pasto sintético ya no está tan en buenas condiciones, que ha botado mucho el caucho, ya se ve un poco más en color oscuro, negro, esa zona y ponemos un aro que es prácticamente igual oscuro, por eso en ocasiones es cuando el jugador nos pisa el aro o no lo mueve o no le sale bien la tarea, que sean colores que se puedan distinguir. Pasa igual con las fútbol, podemos tener de los dos lados o de un solo lado, podemos hacer contacto y lo que les he comentado, no necesariamente que todos tenemos que chocar. Puede ser que de todos los que van pasando yo haga una selección y uno o dos les haga un buen contacto sin que ellos se lo esperen, porque sería lo más situación. Si no, recordemos que el jugador se responde y dice, no, voy al contacto, voy a chocar e incluso le voy a ganar al profe, ¿no? Lo voy a votar, porque muchas veces caemos en ese tipo de cosas. Olvidemos esa parte. Podemos estimular a un contacto, una pasada o a dos contactos y de regreso, salidas, variar el movimiento de los aros, pero siempre y cuando estemos con el objetivo. ¿Dónde puede ser el choque? Depende del objetivo que queramos. Si queremos perder la situación del equilibrio, tendrá que ir un poco en el costado en la parte de atrás. Si queremos de repente generar un punto mayor tensión, pues en la parte que viene siendo lateral, como si fuera una carga. Es decir, depende también del objetivo que queramos hacer con el contacto, lo podemos ver. Profes, muchas gracias. Espero que pongan en práctica este tipo de ejercicios y me gustaría que grabaran los videos sobre ellos mismos y si pueden compartírmelo para que yo pueda ayudar a algunos conceptos, unas recomendaciones sobre este tipo de movimientos.